William James was wonderfully non-dogmatic. William James era fantásticamente no dogmático. He wasn't religious, but he had a great respect for religion, religious experience. No era religioso, pero tenía muchísimo respeto por la religión y por la experiencia religiosa. He was an accomplished psychologist and philosopher, Era un reputado psicólogo y filósofo, great educator. un verdadero educador, But above all, he was an empiricist, a radical empiricist. He looked at what is the evidence. pero por encima de todo era un empírico radical. Él siempre buscaba cuál es la prueba. And I think this statement is an observation he made based on available evidence. He didn't see any evidence of people who in younger age had very poor attention skills, but then received training and later had exceptional attention skills. He didn't see any evidence for that at all. Therefore, he concluded, it's probably fixed. Like your height, if you're 35 years old and you'd like to grow taller, it's not going to happen. Some things are just fixed characteristics. And his conclusion, based on the evidence available to him in North America and in Europe, because he didn't travel outside of Europe and North America, the evidence that he saw was attention can't be trained. Too bad. It would be great if it could, but he saw no evidence. Como hemos comentado, era una persona absolutamente empírica, pero necesitaba pruebas. Y para esta afirmación que él hacía, no tenía ninguna evidencia en esa época. Él no viajó, no salió de Estados Unidos, de Europa, y no tenía ninguna evidencia que le hiciera pensar que una persona, a partir de un determinado nivel de atención, podría mejorar. Realmente él pensaba que el individuo nace como nace y a partir de ahí no hay ninguna posibilidad de cambiar. Igual que si uno mide 1,65 cuando tiene 35 años, no va a ser más alto. Una pena. At the same time, in late 19th century Europe and America, if you look for people who are really developing effective methods for training attention, you probably won't find any. He didn't. You probably won't find any. He didn't. Él por lo menos no encontró, hablamos de final del siglo XIX, si buscaras estudios que hablaran de la formación o del entrenamiento de la atención, no había, probablemente no había y por eso él no los encontró. So it's a very sad conclusion. If it's true, it's very, very sad that if you have ADHD, you're stuck. Take the drug for a year or two, it flattens out, then you're stuck, you're ADHD for the rest of your life. Too bad. Así que si esa conclusión fuera cierta es bastante triste. Si tienes un THDA, realmente te tomas la medicina que al cabo del año va a dejar de funcionar, te vas a quedar aquí y no vas a cambiar en absoluto. Es demasiado triste. I find it utterly remarkable, though, that during the 20th century, while many, many studies were done by psychologists, gradually by neuroscientists, on attention, an enormous number of studies were done. The almost universal assumption in all of psychology for all of the 20th century was attention can't be trained. They didn't study it. They didn't even ask the question. They just treated it as if, well, can't be trained, as an assumption. Scientists are supposed to be curious. They were remarkably uncurious for the 20th century when it came to this enormously important topic. Lo curioso es que durante todo el siglo XX los neurocientíficos, los psicólogos han llegado como a un supuesto, a una afirmación, una creencia general de que realmente la atención no se puede entrenar. Uno no puede formarse en la atención. Como si fuera una cosa así, se ha afirmado como si esto fuese así porque simplemente no la han estudiado, no se ha estudiado. Los científicos deberían ser por naturaleza curiosos, en este caso eran destacadamente poco curiosos. Only towards the beginning of this century did very, very competent psychologists like Michael Posner and others of this sort begin to ask the question, can attention be trained? And they found methods that were developed in Asia. And they have found now, also in a study that I initiated called the Shamatha Project, the largest scientific study of meditation ever done so far. The scientific evidence now is unequivocal. And we've gained this in 10, 15 years. Attention can be trained. But they didn't even ask the question for the whole 20th century. That's strange. Parece que desde el principio del siglo XXI sí ha habido psicólogos y personas muy competentes que se han dedicado a hacer esta pregunta y a darse cuenta de que realmente sí, la atención puede ser entrenada, se puede formar uno en la atención. De hecho, uno de los proyectos, en el proyecto Shamatha, que es un proyecto que estamos llevando a cabo para analizar y para trabajar y estudiar la meditación, también nos hacemos esta pregunta. Lo triste es que durante todo el siglo XX esta pregunta nunca se ha hecho. Now, William James
never traveled to Asia. William James nunca viajó a Asia. Had he gone to India with an open mind and interviewed, maybe even done research with swamis, with yogis, there were plenty of them, then he would have had an answer to his question. And likewise, if he'd gone to Nepal or Tibet, to China or Japan, to Cambodia or Thailand or Sri Lanka or Burma, in all of these countries, they had highly developed methods used for many, many centuries for refining attention skills, for developing extremely good concentration. It was a very old, very rich, very deep, very widely accepted and widely known matrix of disciplines, Hindu, Taoist, Buddhist, all over the place. And he never went, he never asked. He seemed to assume that if Eurocentric people don't know about it, nobody does. As if Eurocentric civilization is the only one on the planet. William James nunca viajó a la India. Si lo hubiera hecho, hubiera conocido, hubiera visto a muchos yogis, a muchos swamis, a muchos seres que ya habían desarrollado técnicas increíbles de refinamiento de la atención. No viajó a la India, pero tampoco viajó a Nepal, ni a Birmania, ni a Bután, ni a Sri Lanka, ni a Camboya, ni a muchos de estos países donde estas técnicas hace ya miles y miles de años que se estaban refinando, técnicas para refinar la atención y la concentración. Y aparecen en muchas tradiciones antiguas como el hinduismo, el taoísmo o el budismo. No solamente no fue a la India, sino que tampoco preguntó. Así que como él solamente se basaba en lo que se establecía en la civilización europeísta, centrista, como lo real, él consideró que si en Europa no existía, no había, entonces no existía en ningún sitio. So the Indians have been using a term for this for thousands of years, of highly focused, very stable attention, including attentional intelligence. And the term they have been using, you're probably familiar with, it's called samadhi. Los indios en India ya han estado desde hace muchos, miles de años trabajando, buscando este tipo de técnica de concentración muy elevada, muy refinada, altamente concentrada, con una atención totalmente enfocada. Han desarrollado una palabra para ello, lo han llamado samadhi. I missed one very important little quote here at the bottom. So he writes, about 115 years ago, psychology indeed is today hardly more than what physics was before Galileo, what chemistry was before Lavoisier. Y hace 50 años ya William James decía, de hecho la psicología es poco más de lo que la física era antes de Galileo o de lo que la química era antes de Lavoisier. Before Galileo, antes de Galileo, theologians, philosophers debated whether the earth was the center or the sun was the center. Some people really liked Copernicus' theory, beautiful mathematical theory. The sun is in the center. Others said, I don't like it so much. No, Ptolemy's correct. The earth is in the center. And they debated back and forth with no decision. Some people believe this, some people believe that. Antes de Galileo la gente debatía y los filósofos, las personas hablaban de si el Sol era el centro del universo o lo era la Tierra. Había personas que pensaban que sí, que el Sol era el centro del universo y otras personas pensaban como Ptolomeo que era la Tierra. Pero eran simplemente creencias, unos creían una cosa, otros creían otra. In a few short years, Galileo refined the telescope and used it for scientific observations, and he discovered many things about the planets, including the discovery of the phases of Venus. And for those who have studied astronomy, it becomes clear that if Venus has phases as viewed from planet Earth, the Earth cannot possibly be the center of this system. The Earth, the sun, moon, planets, and stars all going around the Earth. It's not possible. So he made one discovery, an empirical discovery, by carefully examining the phenomena he was seeking to understand. And he overthrew a belief that had been widespread throughout all of Europe for 1,400 years. The Earth is the center of the universe. He polished that one, blew it away in a matter of a mere few years by developing the appropriate technology for making sophisticated observations of the phenomena he was interested in understanding, a telescope. Cuando Galileo llegó,
aplicó, desarrolló y mejoró el telescopio y lo aplicó al conocimiento científico y empezó a estudiar y descubrió una cosa muy clara. Descubrió, entre otras cosas, las fases de Venus. Para cualquiera que entienda de astronomía, sabréis que si Venus tiene fases es imposible que la Tierra sea el centro del universo. No puede ser. Esto sería imposible. Así que él directamente, con su aplicación empírica, con una atención plenamente enfocada en lo que le interesaba, superó y tiró por tierra una creencia que llevaba establecida ahí desde hace 1400 años, que era que la Tierra era el centro del universo. En segundos se cargó toda una creencia que llevaba tanto tiempo. Y simplemente por la mejora de la tecnología, por el uso de la tecnología y la atención. From the research that I've done over the years, it appears to me, I'm quite convinced, that it was really the Indians of India, roughly 4,000 years ago, maybe a bit longer. They were the first ones to invent effective methods for doing what William James thought was extremely important, and that is develop attention skills to a very high level. And they call those methods samadhi, and the result, samadhi. They've been doing it for a very long time, 4,000 years at least. Por lo que yo he estudiado y por lo que sé, los indios de la India llevan ya más de 4.000 años, más o menos unos 4.000 años, han sido capaces de desarrollar unas capacidades de la atención hasta niveles muy elevados. A estas capacidades ellos le han llamado samadhi. Samadhi was developed by revolutionaries. El samadhi lo desarrollaron revolucionarios. By people who questioned the prevailing religion, the Brahmanic religion based upon Vedas, with its castes, with its many rituals, its many absolutely firm beliefs that were never to be questioned. There were these counterculturals. Nowadays they'd probably be hippies or revolutionaries that stepped out of society, went out into the wilderness with a keen interest in knowing reality and wanting to find liberation. And they were the ones that developed and refined samadhi to levels that are not even remotely matched by modern civilization. They are centuries ahead of us. Realmente el samadhi fue, por tanto, desarrollado por revolucionarios, por estos indios que iban contra la cultura de esa época, contra la casta, contra los Vedas, contra las escrituras, contra los poderes políticos, que se salieron de su entorno para buscar realmente, con todo el interés, cuál era la realidad, cuáles eran las cosas realistas, reales y objetivas. Serían los hippies de nuestra era, probablemente, y fueron capaces de alcanzar un desarrollo de estas habilidades al cual nuestra civilización moderna ni remotamente se acerca. Gautama, who became Gautama the Buddha, the historical Buddha, became one of those counterculturals who stepped out of society, went into the wilderness, and he very swiftly embraced the pre-existing technology. It's a type of technology, a cognitive technology, a contemplative technology, methods for developing attention and introspection to a very rigorous, sophisticated, and precise degree. Gautama, el que después fue llamado Gautama el Buda, fue uno de estos contrarrevolucionarios que luchaban contra la cultura de la época, que se fue a los bosques para, utilizando tecnologías preexistentes, tecnologías contemplativas, desarrollar estos métodos y trabajar y utilizarla de manera no precedente para llegar a explorar estos estados de la conciencia. And these counterculturals, they were primarily interested in the nature of the mind, nature of consciousness, more so than things like gravity or the movements of the planets and so forth. Their attention was directed inwards, because that was their primary focus. That was the primary focus for Gautama. And their technology was not a telescope or a microscope or any other physical technology. Their technology was samadhi, the ability to refine the attention so that when you make observations of your own mental states, processes, different states of consciousness, you can do so with precision, with rigor, in replicable ways that multiple people can do and verify for themselves. In other words, they really started an empirical science of the mind about 2,000 or 3,000 years before we did. Así que estas personas realmente, como Gautama el Buda, estas personas revolucionarias se enfocaban básicamente en lo interno, en lo que había dentro, no tanto en la gravedad o en el movimiento de los planetas, sino en lo que les interesaba, que era lo interno, lo que está dentro. Y no tenían tecnologías tan avanzadas como el telescopio, pero sí tenían tecnologías avanzadas de refinamiento de la atención, como el samadhi.
Y de esta forma llegaban a una observación mental, pero con rigor, con observación objetiva, de manera que fuera replicable y verificable. Es decir, que fueron los primeros que crearon una ciencia empírica de la introspección. The Buddha himself was something of a revolutionary. De hecho, el mismo Buda era bastante revolucionario. He took a pre-existing technology, samadhi, which had already been around for maybe 1,500, 2,000 years, very well refined, very highly developed at his time, 2,500 years ago. Cogió una tecnología que ya existía desde hacía 1.000, 2.500 años, una tecnología muy refinada, muy hábil, muy precisa. But then he did something unprecedented. Pero él hizo algo sin precedentes. He accomplished very high degrees of samadhi, but rather than simply enjoying samadhi, he used this extremely focused, clear, high resolution attention and conjoined that with investigation, really probing into, seeking to understand, above all, the nature of the mind and its role in nature, the nature of the mind and its relationship to the environment around us. Así que él utilizó esta tecnología sin precedentes y logró realmente estados elevadísimos de samadhi, pero en lugar de quedarse ahí y disfrutarlos, unió esos estados elevados de samadhi con la investigación para entender la naturaleza de la mente y el papel que la mente jugaba en el entorno y en el contexto. Galileo took the pre-existing technology of a telescope Galileo también utilizó una tecnología que ya existía, la del telescopio, and not only refined it, but he used it in unprecedented ways, and that is, as he observed Jupiter and discovered its moons, observed the moon and discovered its craters, observed the sun and discovered sunspots. He wasn't simply observing, he was investigating. He was posing questions, researching, exploring, and out of this comes the first scientific revolution. I would suggest that Gautama did something similar in India. He took the pre-existing technology of samadhi, he turned it inwards rather than simply enjoying samadhi, he turned it inwards and really probed into, investigated, explored multiple dimensions of the mind, dimensions of consciousness, the true sources of suffering, sources of happiness, and the possibility of freedom. That's a science. It's an empirical science. He did not rely upon mere hearsay or tradition or sacred texts. He was an empiricist, as was Galileo, William James, and before them both, Gautama. De la misma manera, Galileo hizo exactamente lo mismo. Cogió una tecnología que ya existía, como el telescopio, y la aplicó y la refinó de una manera que no tenía precedentes. Estudió y descubrió las lunas de Júpiter, después descubrió investigando los cráteres de la Luna y las manchas del Sol, pero no se limitó a observar. Él investigó, se hizo preguntas, lo estudió, lo trabajó. Lo mismo hizo Buda con el samadhi. No solamente utilizó el samadhi para disfrutarlo, sino que lo llevó hacia adentro, investigó, exploró para conocer las dimensiones de la mente. Es decir, que era un científico, creó una ciencia empírica. Es decir, lo mismo, igual de empírico que era Galileo, o que fue Darwin, o que fue William James, o muchos miles de años antes Buda. Here's a central theme that repeated many times. The mind that is established in equipoise, a mind that is balanced. A mind that is not falling into attention deficit or hyperactivity, and so on. A mind that is emotionally balanced, cognitively balanced, attentionally balanced. Such a mind comes to know reality as it is. Hay una cosa que Buda citaba con mucha frecuencia y es que la mente que se ha establecido en el equilibrio llega a conocer la realidad tal y como es. Una mente que se ha establecido en equilibrio, que no cae en el déficit o en la hiperactividad, que tiene un equilibrio intelectual, un equilibrio emocional y un equilibrio de la atención, llega a conocer la realidad tal y como es. So, what is the nature of this attentional training that runs through Buddhism and other traditions as well, primarily Asian? It's not a strong point of Greco-Roman or Judeo-Christian civilization. It's not our strength. We have many other strengths. But developing samadhi is not our strong point, and it is an enormous strong point of Indic civilization and all those influenced by India, China, Tibet, Korea, Southeast Asia, and so on.
Así que, ¿cuál es la naturaleza realmente de esta formación en la atención? Algo en lo que realmente Asia era fuerte en este desarrollo del samadhi, algo que la cultura grecorromana o judeocristiana, desde luego, no es nuestro punto fuerte. Nuestro punto fuerte no ha sido el desarrollo del samadhi en absoluto, pero sí lo ha sido en Asia, sobre todo en India y a partir de la India, en China, en Tíbet, en Bután y en otros sitios. So especially in our modern world, which we all know so well, if you'd really like to develop your attention skills or like your children to do so, there's something you need to do before you develop your attention skills. And that's you need to learn how to unwind, to relax, to loosen up. En este mundo moderno que todos conocemos tan bien, si queremos realmente saber cómo trabajar y cómo formar nuestra atención, antes de llegar a trabajar sobre la atención tenemos que aprender a hacer algo, y es cómo aprender a relajarnos, a soltar. Mindfulness-based stress reduction, originated and developed by Jon Kabat-Zinn, is fundamentally, that is originally at its core, it's aimed at reducing stress, which means learning how to relax, to unwind, to loosen up. That's foundational. If you skip that and go directly for developing very focused, very continuous attention, I can tell you what will happen. You'll get more and more stressed out, wound up, tighter, exhausted, and then if you really push, you'll have a nervous breakdown. You have to relax first, and then you can develop real attention skills on that basis. Por tanto, primero hay que relajarse. De hecho, tenemos el programa, por ejemplo, del Mindfulness-Based Stress Reduction, que sería como la reducción del estrés a través del mindfulness o de la atención plena. Su fundador, Jon Kabat-Zinn, en principio, cuando lo aplicó, la idea era aliviar el estrés, reducir el estrés. Por tanto, si nosotros queremos trabajar la atención y nos saltamos ese punto de aprender a relajarnos, probablemente acabaremos en una situación de mucho más estrés y mucho más agotamiento. Así, primero hay que relajarse y después trabajar la atención. That takes some work. Y esto supone un cierto trabajo. We're very accustomed to, very habituated to carrying around a bundle of tension, chronically in a fight and flight mode, fight or flight, tense, driven, uptight, stressed out. We have to undo a lot of damage. And then we can get to training the attention explicitly. Esto es bastante difícil porque estamos muy acostumbrados a ir moviéndonos con un paquete de tensión encima. Estamos muy acostumbrados a reaccionar siempre en lucha o en huida, según lo que nos esté ocurriendo, con mucha tensión. Así que tenemos primero que deshacer mucho del daño que hemos hecho para luego entrar en la atención. In terms of attention, there are really two primary qualities to be cultivated. En términos de la atención hay una serie de cualidades importantes que hay que cultivar. One we'll simply call stability. Una se llamaría estabilidad. It's the ability to stay focused, to maintain a continuity of coherent attention, what William James called sustained voluntary attention. That's stability. It's the opposite of attention hyperactivity disorder. Estabilidad, que sería lo opuesto de déficit de hiperactividad en la atención, es decir, la capacidad de estar centrado, de estar enfocado, con continuidad, con coherencia, lo que William James llamaba atención sostenida. And the second quality we can call vividness or clarity. This is the brightness, the high resolution, the sharp focus of attention. And that's the opposite of attention deficit. La segunda, que sería la viveza o la intensidad, la brillantez, sería esa claridad, esa resolución, ese enfoque claro y preciso de la atención, que sería justo lo opuesto al déficit de atención. So there's a sequence to effective training of attention. Así que hay una secuencia para tener una formación efectiva de la atención. First, focus on relaxation and continue focusing it until you really make some progress. You really learn how to unwind. Primero, céntrate en la relajación y sigue centrándote en la relajación hasta que realmente lo hayas conseguido, hasta que realmente te hayas soltado. On that basis, then you can start to shift the emphasis to maintaining a continuity of attention, sustained attention, ongoing coherence of attention. But there must be the root system of relaxation. Sobre esa base, luego puedes empezar a trabajar en la continuidad de la atención, en la atención sostenida, en la atención coherente, pero sobre la base de la relajación. Like a pyramid, on the basis of relaxation, and then stability. Then you can cultivate vividness, the high resolution, the hypervigilance, the extreme clarity of attention. But it needs to be in that sequence. If you invert it, you're going to have a lot of problems. Esto es como una pirámide. En la base tendríamos la relajación, después la estabilidad y después es cuando llegas realmente a esa viveza, a esa intensidad, a esa atención de alta resolución.
Si no lo haces así y te saltas estos pasos, realmente podemos tener problemas. Now, to develop our attentional intelligence, there are two faculties of the mind that we already have, but these need to be utilized and refined. Para desarrollar esta atención inteligente, la inteligencia de la atención, tenemos dos facultades que ya tenemos, pero que tenemos que refinar para poder utilizarlas mejor. One of these is called mindfulness. Una de ellas se llama mindfulness o atención plena. It's somewhat different and broader than the popular definition of mindfulness, Jon Kabat-Zinn and many others. Es algo mucho más amplio, mucho más extensivo de lo que conocemos habitualmente como mindfulness, de lo que hablaba Jon Kabat-Zinn. Mindfulness is this faculty of being able to bear something in mind so the faculty of sustaining voluntary attention continuously upon a familiar object without forgetfulness, without distraction. So the ability to stay focused in a composed and continuous fashion. Sería la facultad de mantener la atención voluntaria de manera sostenida y continua en un objeto conocido, sin distracciones ni olvidos, estar constantemente concentrado. And then there's a faculty of introspection, and this is our ability to monitor our own mental states. What is your emotion right now? What degree of clarity of attention? How is your mind operating? Is it relaxed, tight, bored, interested, happy, sad? It's by introspection that we can directly observe our own mental processes and states of consciousness. We don't have to observe behavior. Studying behavior and brain is a way of studying the mind indirectly. Introspection is a way of observing the mind directly. Luego tenemos la introspección, que sería como la capacidad de observar la mente, de reconocer lo que te está pasando, de saber cuál es tu emoción ahora, si estás triste o estás aburrido o estás hostil o cómo estás o estás tenso o estás relajado. Es la observación directa de los procesos mentales. No hace falta observar el comportamiento. Observar el comportamiento y observar el cerebro sería una observación indirecta. La introspección sería la observación directa. Now, within Buddhism, there are literally dozens of different methods for developing attention skills with these three qualities. En el budismo se habla de diferentes técnicas para desarrollar las cualidades de la atención. Here's just a very brief synopsis of one method that's been practiced for more than 1,000 years, especially in Tibet. Esta es una pequeña sinopsis de un método que se ha ido practicando, sobre todo en Tíbet, desde hace miles de años. And I'll read it from a great meditation master, Tibetan meditation master from the late 19th, early 20th century, Lera Lingpa. And he writes, he says much more, but here's the quintessence. Whatever kinds of mental imagery occur, that is, whatever mental processes, appearances arise, be they gentle or violent, subtle or gross, of long or short duration, strong or weak, good or bad. In other words, whatever comes up, simply observe their nature and avoid any obsessive evaluation of them as being one thing and not another. In other words, just observe clearly without a lot of reactivity. Este maestro tibetano de la meditación, Lera Lingpa, decía: cualesquiera que sean las imágenes mentales que aparezcan, sean amables o violentas, sutiles o toscas, largas o cortas, fuertes o débiles, buenas o malas, es decir, cualquier proceso mental o cualquier apariencia, observa su naturaleza y evita la evaluación obsesiva para saber si son de una manera u otra, es decir, solo observa sin reaccionar. In so doing, you're bound to make many discoveries about the nature of your own mind, but there are also practical benefits. He summarizes, acting as your own mentor, guide yourself in the practice. If you can bring the essential points to perfection, as if you were threading a needle, the afflictions or imbalances, disturbances of your own mind stream will be inhibited, they will subside. You'll gain the autonomy of not succumbing to them, and your mind will be constantly calm and composed. In other words, you will have exceptional attentional and emotional balance. Y comenta: si te comportas como tu propio maestro y puedes perfeccionar las cuestiones esenciales, como si estuvieras enhebrando una aguja, las aflicciones de tu propio flujo mental desaparecerán y conseguirás una autonomía para no sucumbir a ellas, y tu mente se mantendrá perfectamente tranquila y desapasionada. So now I'd like to go to an analogy. Me gustaría hablaros de una analogía. I did study astronomy and cosmology, and I found this exceptionally interesting and inspiring as well. He estado estudiando cosmología y me parece realmente interesantísimo y también bastante inspirador. This was a study done with the Hubble Space Telescope from 2003 to 2004 called the Hubble Ultra Deep Field. Esto es un estudio que se ha llevado a cabo en el año 2003-2004, que se ha hecho con el telescopio Hubble y se llama el campo ultra profundo del Hubble. Astronomers found a tiny region of the night sky
about 1/13 millionth of the night sky, which is if you have 1 square millimeter and you hold it 1 meter away from your eyes, the amount of space that displaces is the amount of space they directed the Hubble telescope to. And it was especially dark. It was a very dark, tiny spot of the night sky because there were relatively few nearby stars within that tiny, tiny speck. Descubrieron con el Hubble que había una parte del cielo, una parte pequeñísima del cielo, tan pequeña como una 13ª parte de lo que sería la superficie del cielo total, que era como un punto oscuro, un punto negro, un punto donde no veían nada. Había pequeñas estrellas cerca, pero ahí no se veía nada. They took a 1,000,000-second exposure with the Hubble telescope of that tiny, tiny speck, with the Hubble telescope going around the Earth 400 times, and then they added all the exposures to make one image of what do you see when you have a 1,000,000-second exposure of that little dark region of the night sky. Así que estos astrónomos decidieron que querían saber qué había ahí y utilizando las vueltas que da el Hubble, que son unas 400 vueltas, hicieron exposiciones de un tiempo de exposición de 1 millón de segundos, de esa pequeña zona, de ese punto oscuro, para poder unir todas estas exposiciones y ver qué es lo que había en ese punto oscuro. This is the computer-generated image from that 1,000,000-second exposure. Esta es una imagen generada por computador, por ordenador, de esa exposición que dura 1 millón de segundos. And you can't quite tell it from the photo, but they saw 10,000 galaxies in that tiny speck. And any galaxy has anywhere between 100 billion and 1 trillion stars. Y aquí no lo podéis ver por la foto, pero en ese pequeño punto negro, en esa parte tan pequeña, descubrieron que había 10.000 galaxias. En cada una de esas galaxias puede haber 100 millones, 200 millones de estrellas o de planetas, en esa pequeña porción. They were able to observe the formation of galaxies 13 billion light years away. Fueron capaces de observar la formación de galaxias, algo que había tenido lugar hace 13.000 millones de años. Which is also to say they were looking 13 billion years back in time. Que es como decir que estaban observando hacia atrás unos 13.000 millones de años. They're observing now events that were taking place 13 billion years ago. Es decir, estaban observando ahora sucesos que tuvieron lugar hace 13.000 millones de años. 400 to 800 million years after the Big Bang. In other words, when the universe is very much in its infancy. Es decir, pocos cientos de miles de años después del Big Bang, cuando el universo estaba casi en su infancia. To my mind, that's simply a celebration of the growth of technology over the last 400 years, since the time of Galileo looking through his 8-power telescope to the Hubble telescope, and this expansion of our vision and our understanding of the universe around us. It's spectacular. Por supuesto, para mí es algo espectacular desde el tiempo de Galileo cómo ha crecido todo esto, cómo podemos ver el inmenso progreso que ha tenido la tecnología en este sentido. So now we can ask a hypothetical question. Pero ahora viene la pregunta hipotética. If you focus that type of attention, like a telescope, on the space of your own mind, you direct it right to your mind, and you took not a 1,000,000-second exposure, but you spent maybe 5 years, professionally, 8, 10, 12 hours a day, just focusing on the space of your mind. As an astronomer, but an astronomer of your mind. What might you see that you won't see if you just introspect for 20 minutes a day, practicing a bit of mindfulness meditation? Has anybody ever tried that? Y luego la pregunta, si tú hicieras igual que se ha hecho con el telescopio, si decidieras aplicar ese enfoque, ese estudio a lo que está ocurriendo en el espacio, pero de tu mente, si esto lo hicieras así y lo hicieras durante 5 años, de una manera sostenida, durante 5, 6, 7 horas al día, ¿qué es lo que verías que no ves o que puedes ver con una práctica de 20 minutos, quizá, diariamente? The answer is this is not hypothetical. It's been done thousands of times for the last 1,000 years in Tibet, and it was done centuries before that in India and in other Asian countries. This is an experiment that's been run, so the results are in, and they've been replicated many times. Esta respuesta no es hipotética, es que esto ya se ha hecho. Esta manera profesional, como he dicho antes de hacerlo, ya se ha hecho un montón de veces, no solo una, en Asia, en Tibet, en India, en otros sitios. It's called settling the mind in its natural state, and when you settle deeper and deeper, you look through the appearances of your ordinary psyche to a deeper ground, a deeper space of the mind, which is called the alaya in Sanskrit, or the substrate.
you peer through to a deeper space, a dimension of consciousness known as the substrate consciousness, out of which all of these familiar mental processes emerge. But it's a deeper dimension of consciousness that is not contingent upon the brain. It precedes the brain and it continues on after the brain. That is the discovery that has been allegedly made many, many times. Así que este descubrimiento que ya se ha hecho hace mucho tiempo y muchas veces habla de asentar la mente en su estado natural, algo que te hace llegar a lo que se llamaría la conciencia sustrato o alaya viñana, algo que es otra dimensión, una dimensión mucho más profunda de la mente, de la cual surgen todos los metaprocesos familiares, lo que conocemos. Y esto no viene del cerebro, porque esto continúa después de que el cerebro deje de funcionar. And contemplatives of different traditions with different belief systems, Hindu, Buddhist, Taoist, even early Christians, engaging in this type of practice, and this kind of practice is found in Christianity. I found it. Many of them, East and West, have reported penetrating so deeply that they're able to shed light on memories not only from one's youth and early childhood, but actually shed light on valid memories that precede this life. Other memories. Memories that precede this life, yeah. Even in multiple lifetimes. Pythagoras himself claimed to be able to remember 20 previous lifetimes. Pythagoras, he's one of our Western guys. Y de hecho, los contemplativos de todas las religiones, budismo, taoísmo, hinduismo, incluso en el antiguo cristianismo, y tengo pruebas de que esto ha sido así, en el este, por tanto, en Oriente y Occidente, fueron capaces de penetrar tan profundo realmente que fueron capaces de recordar eventos de cuando eran niños o adolescentes, y no solo de estas vidas, sino muchas otras vidas pasadas, múltiples vidas pasadas. So is it true or not? Así que, ¿esto es cierto o no? Maybe it's just fantasies. Maybe it's Christian contemplatives, Taoists, Hindu, Buddhist, even Sufis. A lo mejor no, a lo mejor son solo tradiciones o historias, a lo mejor taoístas, cristianas o incluso sufíes. You find this assertion also in the Kabbalah, in Jewish mysticism. Todo esto lo encontramos en todas partes, en la Cábala, en el misticismo judío también. So maybe these contemplatives, East and West, for the last several thousand years, have all been having a shared hallucination. Maybe they're all confused in the same way. No sé, a lo mejor todos estos contemplativos de toda esta época, de todas estas tradiciones, han compartido la misma alucinación. A lo mejor estaban alucinando exactamente con lo mismo. It's possible. People believe all kinds of crazy things. ¿Por qué no? Es totalmente posible. La gente se cree de todo. So we can simply dismiss it and say, what do they know? They're pre-scientific. Así que podemos simplemente descartarlo y pensar, ¿pero qué van a saber ellos si es totalmente precientífico? And just discard that assertion because it does not conform to our materialistic beliefs. Así que podemos descartar esas afirmaciones porque no van conforme a nuestras perspectivas materialistas, creencias. That the mind is simply a function of the brain. Es decir, eso de que la mente simplemente es una función del cerebro. But I've spent 25 years really investigating various materialistic hypotheses about the mind-body problem, the nature of consciousness, the origins of consciousness. Pero yo he estado más de 20 o 25 años estudiando de verdad, analizando e investigando muchas de estas hipótesis materialistas de la mente, de la conciencia, del cerebro, de si es solo cerebro. They all have something in common. Y parece que todos los estudios tienen algo en común. Not a single one has been scientifically validated. Que ninguno de todos esos estudios que dicen eso han sido científicamente validados. The general belief is the mind is what the brain does. La creencia general es que la mente es lo que hace el cerebro. But who's actually ever tested that? ¿Pero quién ha probado eso alguna vez? Who's ever tested that every possible state of consciousness must be brain dependent? ¿Quién ha probado alguna vez que cualquier tipo posible de semilla de conciencia dependa del cerebro? The materialistic hypothesis is very often and tremendously misleadingly being presented as a scientific fact, whereas all it is simply an untested theory. Las hipótesis materialistas muchas veces llevan muchísimo equívoco y además se presentan como si fueran un hecho científico cuando simplemente no han sido ni siquiera probadas. And the media has gone right along with it. Y los medios de comunicación lo han apoyado total y absolutamente. I've been amazed. Es increíble, ¿no? Over the last 10 years or so, I've seen this happen. The word mind and brain are now used interchangeably everywhere. Yo no puedo más que estar sorprendido. Durante los últimos 10-15 años he estado viendo siempre lo mismo. Mente, cerebro, como si fueran lo mismo y ahora se utilizan como palabras intercambiables.
in many scientific papers and universally in the popular media. Train your brain. Your brain knows this. Your brain remembers this. These images are occurring in the brain. These motions are occurring in the brain. They're saying this, and there's no evidence for it. It's as if there was some scientific experiment that had been demonstrated this, as if it's an established fact. But no such experiment was ever done. So it's kind of the worst type of groupthink, parading as a scientific fact. That makes me very sad, because I love science, but this is ridiculous. Hay un montón de documentos científicos en las universidades, en la ciencia, en la academia, que está todo el rato con lo mismo. Entrena tu cerebro, train your brain, entrena tu cerebro, trabaja tu mente, tus emociones están en el cerebro, es así y es de esta forma, los recuerdos, pero no hay ningún tipo de evidencia científica de que esto sea así. Y se habla como si esto fuera cierto, como si se hubiera hecho algún tipo de estudio sobre esto. Y este es el peor pensamiento de masa que se puede tener. Y es bastante triste, porque esto no es ciencia, esto es una estupidez. So we're almost finished. Estamos terminando ya. But I'm quite passionate about wanting to take this theory of the continuity of individual consciousness prior to this lifetime, then into future lifetime. I would like to take that theory, which many people, including myself, believe is very, very well established, but is not generally established for the general population. I would like to see this taken out of the category of religion, out of the category of philosophical speculation, brought into the category of valid scientific research, and put it to the test of experience. Have contemplatives and scientists working together, not competing, but with the common vision, let's find out what is true, let's stop pretending as if we already know. Let it become a public truth, and so if the Buddhists are false, let that be public knowledge. And if the Buddhists and other contemplatives are true on this point, let that become public knowledge. That's what I'd love to see. And so that's a continuation of the initial question to me. I want to see these come together. Así que yo lo que quiero, creo y apoyo la teoría del continuum de la conciencia individual, algo que está antes de nuestra vida, durante nuestra vida y después de nuestra vida. Pero esto es una teoría y que se ha quedado como en una creencia muy mínima, como si no fuera una creencia general, como si no estuviera en la opinión general. Así que lo que quiero es que quiten este concepto de la categoría religiosa, de la categoría de lo especulativo y que de verdad se hagan pruebas científicas sobre este tema. Es decir, que los contemplativos y los científicos se sienten juntos a trabajar y lo prueben si realmente que dejemos verdaderamente de actuar como si lo que se está diciendo generalmente en los medios de comunicación fuera así, fuera cierto, que dejemos de actuar así. Si lo que dice el budismo es falso, que sea públicamente conocido que es falso. Si lo que dice el budismo es cierto, que sea públicamente conocido que esto es cierto, pero públicamente. Y esto es lo que yo quiero hacer. Y es un poco la respuesta a la pregunta que me has hecho antes. So, for 40 years, some very reputable scientists, I know some of them, at the University of Virginia, have been very carefully, rigorously investigating children who allegedly are claiming to allegedly have past life recall. They've been researching this. They've found some very interesting evidence. That should be scrutinized, brought into the public domain. What did you find? There's one area. A second area, where there's some very good research being done just recently, of people who are temporarily dead for 2 or 3 minutes, no brain activity. In a recent study with 2,000 such individuals who had cardiac arrest, and they're dead for 2 or 3 minutes, and then they're brought back. 40% of them had memories of ongoing experience after the brain was dead. And one of them, in a study that was done in the UK, and in the United States and Australia, 1 out of these 2,000, while he was dead, heart stopped, brain stopped, he had an out-of-body experience. He observed what was taking place in the operating room. He saw and he heard, while his eyes were closed and his ears were not functioning, brain was dead. He was brought back to life and then reported to the presiding physician what he saw and heard while his brain was dead, and everything he said was correct. Now that's evidence. So let's understand it. Let's push that one and not say, it couldn't be true, because it doesn't conform to our materialistic beliefs. That's what religious dogmatists do. That can't be true, that doesn't conform to my beliefs. Okay, but scientists shouldn't do that.
Así que realmente hace ya más de 40 años que científicos muy reputados en la Universidad de Virginia están haciendo muchos estudios sobre niños que afirman que supuestamente tienen recuerdos de memorias de vidas pasadas y están estudiando esto. Y también tendría que haber un escrutinio verdaderamente para ver si esto es cierto o no y llevarlo al dominio público, que la gente sepa lo que está pasando. También ha habido mucha investigación científica acerca de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, personas que han tenido un paro cardíaco, que no han tenido actividad cerebral, que no tenían ninguna actividad en el corazón, y el 40% de ellos habla de haber tenido experiencias que luego, cuando han vuelto a la vida, han podido recordar. De hecho, uno de ellos hablaba en un estudio de que hablaban 2.000 personas, hablaba de que estaba fuera del cuerpo, estaba muerto, muerte cerebral, y estaba escuchando perfectamente y sabía perfectamente lo que estaban hablando las personas que estaban en esa sala de operaciones. Por tanto, son evidencias que hay que estudiar. Lo que pasa es que la ciencia no las cree porque no se ajustan a las creencias materialistas, como un dogma, igual que la religión utilizaba dogmas para decir que si no era lo que se aceptaba en ese momento, eso no existía. So in the history of science, there now have been two great revolutions in the physical sciences. The first one started by Galileo, the second one started at the beginning of the 20th century. Heisenberg, Einstein, so forth. Quantum mechanics, relativity. Two revolutions in the physical sciences. Así que podemos decir que en cuanto a la ciencia física ha habido dos revoluciones, una en la época de Galileo, por supuesto, con su revolución, y después, más tarde, con científicos como Heisenberg, como Einstein o con todas las revoluciones de la física cuántica. There's been one revolution in the life sciences, Darwin. He earns that reputation. Darwin did it. Darwinian revolution. Evolution. Fantastic. True revolution. También ha habido una verdadera revolución en las ciencias de la vida. Hablamos de Darwin. Esto se lo merece, por lo menos. Ha habido una verdadera revolución con su teoría de la evolución. The mind sciences have been operating for 140 years. Y las ciencias de la mente han estado operando durante 140 años. No revolution. Sin revolución. The same basic beliefs, materialistic beliefs, that dominated experimental psychology and neuroscience 140 years ago are still left unchallenged. Tenemos las mismas ideas, las mismas creencias que teníamos 140 años, ideas materialistas donde no ha habido ningún tipo de revolución. So I've heard that this university is famous for catalyzing revolutions. Me han contado que esta universidad es famosa por ser el catalizador de las revoluciones. It's quite well known that Spain was the catalyst, providing the incentive, the money, for Colón, to discover a new world. Right? Spain. También es bien sabido que España fue el catalizador aportando fondos para que Cristóbal Colón descubriera un nuevo mundo, y fue España. Wouldn't it be wonderful if Spain also crystallized the discovery of a new world of consciousness? ¿No sería también maravilloso que España cristalizara el descubrimiento del nuevo mundo de la conciencia? By crossing the seas of the very well-known psyche, the ordinary mind, and penetrating something beyond. ¿Y no sería así, cruzando los mares de la muy conocida ya psique ordinaria y llegando a otros dominios no conocidos? We have to wrap up, I'm sure. I think so. Yeah, we will. So, wrapping up, Así que resumiendo, there turned out to be great natural resources in the New World. parece que en el mundo nuevo, en ese nuevo mundo, había muchos recursos naturales. Made Spain rich. Esto hizo que España se hiciera rica. Far greater are the natural resources of the human spirit and the depths of consciousness. Pero mucho más grande que esos recursos naturales es el espíritu humano y las profundidades de la conciencia. So it's time for revolution. Así que ya ha llegado el momento de la revolución. I kept you a long time. Thank you. Thank Os you. he quitado mucho tiempo. Gracias. So it's very late. I think we must not have time for questions tonight, but I hope to meet you again, and vive la revolution.
Creo que no tendremos tiempo para preguntas, pero espero veros de nuevo en algún otro momento y que viva la revolución.